Y hay una pregunta que toda persona debe contestar. Una pregunta crucial. Y esa pregunta es: ¿quién es Jesús? Y cada uno tiene una respuesta a esa pregunta. Para unos, sabemos, Jesús fue un gran hombre, una persona con muy buenas intenciones, a la que le fue bastante mal. Otros piensan que Jesús era un gran maestro, un profeta de Dios. Otros piensan que directamente era un mentiroso, un loco. Otros incluso llegan a creer que él nunca existió, que era solo un mito. Por eso yo digo, cada uno tiene su respuesta. Pero Marcos responde esa pregunta al comienzo mismo del Evangelio. En el primer versículo él dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, Jesucristo. Jesús es el Mesías, anunciado por las profecías del Antiguo Testamento, el Hijo de Dios. Y al decir Hijo de Dios, está diciendo Dios mismo, Dios encarnado, digno de toda gloria, de toda alabanza, de todo honor. Él es el Señor de señores. Él es quien posee toda autoridad en el universo. Y la única respuesta ante esta verdad es la de someterse a su señorío y adorarlo. Esa es la única respuesta correcta. Y te confieso que me quita el sueño a veces pensar que en este lugar hay personas que escuchan el Evangelio todos los domingos y todavía no se someten al señorío de Cristo. Yo no sé lo que hay en tu corazón, no puedo saberlo, pero el Señor sabe. Y esto es lo que diferencia tu eternidad. ¿Quién es Cristo para vos? Si realmente vos crees que Jesús es el Hijo de Dios y lo crees de una manera mucho más allá de lo racional, si realmente te sometés a su reino, a su señorío, entonces, qué bueno. Pero si solamente para vos es un conocimiento racional, me preocupa. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Y todo el universo se somete a sus pies. A excepción de los demonios y del género humano. Pero Él ha tenido gracia sobre algunos para darles arrepentimiento. Cuando Él estaba a punto de ascender a los cielos después de haber resucitado, Él le dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad le pertenece. Él tiene toda la autoridad sobre el universo. Él es Dios. ¿Y sabes lo que dice la Escritura? Que Él siendo Dios, no estimó esa condición, el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. El hecho de ser Dios no le impidió al Señor Jesús, dice, humillarse. Dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y hay veces que nosotros repetimos frases o versículos y de tanto repetirlas es como que pierde significado. Estamos hablando de, justamente, el Dios creador, el Señor de señores. En el Salmo 89:11 dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Esto es lo que significa ser Dios. Él fundó los cielos y la tierra, son de Él.
y estando en esa condición, siendo el que está reinando junto con el Padre, dice que no estimó esa condición. Él estaba en el cielo siendo adorado por los ángeles y nadie lo despojó, se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Por qué? Esto que tanto repetimos, ¿por qué? La respuesta es corta pero inexplicable, por amor. Él es Dios. Y dejó esa condición para hacerse como un hombre. Pero no era cualquier hombre. Porque Marcos, cuando comienza su evangelio, y es lo que estuvimos viendo en estos últimos domingos, él, con pincelazos muy rápidos, con pocas palabras, describe que ese hombre verdaderamente es Dios. Que el que vino no es un hombre normal, un hombre común. Fíjate que, como te decía, en muy pocas palabras, Marcos muestra que este hombre, que es el Mesías, el Cristo, tuvo un precursor. Vino alguien a anunciar su venida. Alguien que también había sido anunciado por las profecías. Alguien que preparó su camino, como era la costumbre de los reyes de esa época. El rey, cuando iba a un lugar, había quien le precedía para preparar el camino. Así ocurrió con el Señor Jesús. Juan el Bautista preparó el camino. Vimos en su bautismo la unción para su obra aquí en la tierra. El Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, de manera visible y de manera audible. El Padre dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y después lo vimos en su victoria contra Satanás. Satanás trató de tentarlo y él venció a Satanás. En el terreno donde Adán perdió, Jesús venció. Y Marcos lo describe muy rápido. Y después, inmediatamente después de vencer a Satanás, comienza a predicar el evangelio del reino. El rey había llegado y él comienza a decir: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y llama a sus primeros 4 discípulos de una manera verdaderamente donde se demuestra su autoridad. Síganme, les dice. Y ellos lo hacen. Es el rey. Su autoridad es suprema. Marcos describe esto de manera muy rápida. Y a partir de ahora, en los versículos, los pasajes que vamos a leer a partir de ahora, ya no lo describe de manera tan rápida, ya se detiene más. Aunque él es hombre de pocas palabras, ahora describe con más precisión los acontecimientos. Él ya dejó claro quién es Jesús. Es el Rey, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Y su autoridad es sobre todo. Y ahora va a demostrar que también su autoridad es ejercida sobre los poderes de las tinieblas, sobre los demonios. Y con respecto a los demonios tenemos que aclarar algunas cosas, porque hay mucha confusión sobre el tema. Hay 2 posiciones casi polarizadas. Para algunos, los demonios no existen, son un mito, es algo de gente ignorante. Hay inclusive teólogos que afirman que en una época donde hay, la ciencia ha avanzado tanto,
No se puede pensar en la existencia de seres malignos. Esto es algo solamente para supersticiosos, para ignorantes. Y en la otra posición están los que ven demonios en todos lados. Y tristemente estamos en una época donde la iglesia evangélica casi hablan más de demonios que de Dios. A partir de los años 70 se puso en boga este tema con películas, El Exorcista y cosas así. Y en la década del 80 surgieron ministerios muy famosos que se dedicaban justamente a la expulsión de demonios, a la, entre comillas, guerra espiritual. Hacían campañas evangelísticas multitudinarias. Nosotros conocemos eso. Y se llegó al extremo de atribuirle a los demonios la culpa de los pecados de las personas. Entonces, si una persona era fornicaria, no era la culpa de ella, era la culpa de que tenía un demonio de fornicación. Había que echar al demonio. En vez de arrepentirse, no se tenía que arrepentir, había que echarle el demonio. Pues fíjate hasta dónde llegaba este asunto. Vos sabés que en el mundo antiguo se pensaba que había demonios por todos lados y que podían entrar de cualquier manera. Podían entrar por la respiración, por ejemplo. Podían entrar por la comida. Bueno, y hoy esa superstición también, porque dicen que vos no podés escuchar determinada música, no podés ver determinados dibujos animados porque te va a entrar un demonio. Todas estas cosas, como te decía, son dos extremos que hay que dejar de lado y tener en cuenta que Satanás es el padre de mentira y estas dos posiciones a él le favorecen. Él aplaude para quienes están en estas dos posiciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar esto desde el punto de vista bíblico. Y según la Escritura, podemos identificar 3 etapas en cuanto a las posesiones demoníacas. Encontramos que en el Antiguo Testamento no existían, no había, por lo menos no se registran. Ni una sola. Hay sí influencias malignas. Tenemos el caso de Saúl, ¿te acordás? Que tenía un espíritu que lo atormentaba. Otro caso es el de los profetas que tenían un espíritu engañador. Y se hablaba, se menciona mucho, la hechicería, la adivinación. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Así que en el Antiguo Testamento no se registra ninguna clase de posesión, solamente influencias demoníacas. En el Nuevo Testamento, durante el ministerio de Jesús hay como una explosión. Vemos en los evangelios muchísimos casos de posesiones demoníacas. Y evidentemente, había venido justamente el Cristo a anunciar que el reino de Dios se había acercado. Hasta ese momento, el reino de Dios no se había acercado y Satanás hacía de las suyas. Pero ahora había irrumpido Cristo en la historia y el reino de Satanás se vio amenazado. Por eso vemos tanta efervescencia, una actividad demoníaca como nunca antes durante el ministerio del Señor Jesús. Ahora vamos a ver un caso de posesión y vemos muchos a lo largo de los evangelios. Y el Señor mismo dice
Fíjate lo que dice en Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El hecho de que él tuviera que echar fuera demonios implicaba que el reino de Dios se había acercado justamente. Es un efecto, una reacción de los demonios del reino de Satanás al hecho de que el Mesías estuviera en la tierra. Es evidente que el reino de Dios se había acercado y estaba amenazando gravemente el imperio de las tinieblas. Tenemos entonces en el Antiguo Testamento no hay posesiones, durante el ministerio de Cristo hay muchísimos, y ya en la era de la Iglesia vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que decae muchísimo. Se mencionan muy pocos hechos de posesiones. Bueno, está la chica en Filipos, ¿no? En la que tenía un espíritu de adivinación. Se habla de que Felipe en Samaria hizo también varias liberaciones. Me acuerdo de los hijos de Seba. Bueno, pero no son tan numerosos. Decayó muchísimo el número con respecto a los evangelios. Y en las cartas, Pablo no las menciona, no nos previene de posesiones, no nos habla de cómo actuar ante un caso así. Lo que sí él hace hincapié muchas veces en que Satanás y sus huestes van a trabajar de manera muy fuerte con el engaño espiritual, con doctrinas falsas y con tentaciones morales. Fíjate, dice 1 Timoteo 4:1, por ejemplo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. En Efesios 6:12, pasaje conocido, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que bueno, acá tenemos bíblicamente las tres etapas que podemos diferenciar la actividad demoníaca. Y ahora vamos a leer, justamente decimos que durante el ministerio de Jesús hubo una explosión, una ebullición sobre esto. El primer caso que se registra en la Escritura, de una posesión demoníaca. Y Marcos deja bien claro la autoridad del Señor Jesús sobre esta clase de poderes. Vamos a leer Marcos 1, 21 al 28. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, el Señor Jesús había llamado a sus primeros 4 discípulos, a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo, que estaban en la costa, ejerciendo sus profesiones de pescadores, y dice que después de esto entraron en la ciudad, en Capernaum. Capernaum, bueno, claramente una ciudad costera, valga la redundancia,
Su nombre significa ciudad de Nahum. Así que probablemente de ahí provenga el profeta, aunque no es seguro, tal vez se refiere a otro Nahum, no se sabe, pero probablemente sea por el profeta. Y era una ciudad muy importante, tan importante que había ahí un destacamento militar, donde estaba a cargo un centurión que nosotros en otro evangelio nos enteramos que era un hombre que tenía fe. De hecho, el Señor Jesús se asombra por su fe. ¿Sabes de quién te hablo, no? El que había pedido al Señor que sane a su siervo. Había también allí un funcionario de Herodes, a quien el Señor Jesús iba a sanar a su hijo. Una ciudad importante, una ciudad populosa. Y dice que el Señor Jesús, los días de reposo, entraba en la sinagoga a enseñar. El Señor Jesús estableció en Capernaum su base de operaciones, por decirlo así. En Nazaret le había ido mal, la gente que lo había visto crecer lo rechazó, incluso hasta quisieron matarlo. Él se establece en Capernaum. Y bueno, ellos tuvieron la bendición, el privilegio de escuchar al Señor Jesús hablarles, enseñarles, predicarles cada sábado en la sinagoga. Y dice que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban, se quedaban asombrados. Literalmente, esa palabra en el griego significa que les afectaba profundamente el alma. Se quedaban con la boca abierta, literalmente. Hay un pasaje donde dice que se quedaban sin aliento, porque verdaderamente el que estaba hablando no era un hombre común. El que estaba hablando era el Hijo de Dios. Juan dice que Él es el Verbo de Dios. Otras versiones dicen que Él es la palabra de Dios. El Verbo humanado. Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Él era la palabra de Dios encarnada, el Verbo de Dios, y ahí estaba hablando. Ahora, ¿qué significa que es la palabra de Dios, el Verbo de Dios? Mirá, en Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice que Dios ha hablado por el Hijo, en realidad la idea es que ha hablado en Hijo. El idioma de Dios es el Hijo. Vos hablás en castellano, ¿no es cierto? Bueno, Dios habla en Cristo. Entonces no es tanto lo que Cristo hablaba, sino lo que Él era. Él era el mensaje de Dios. Imagínate lo que significaba escucharlo a Cristo. La gente se quedaba admirada. Y dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Él tenía la autoridad divina. No como los escribas. Porque los escribas, los rabinos de esa época, ellos hablaban citando a otros rabinos. Como dijo tal y tal rabino, y enseñaban esas cosas. Enseñaban tradiciones. Por otro lado, los profetas, que sí enseñaban de parte de Dios, ellos decían, así ha dicho el Señor, así dijo el Señor, ¿no es cierto?
Pero Jesús no decía así. Jesús decía, yo os digo. Nadie hablaba de esa manera. Fíjate, por ejemplo, cuando leemos el Sermón del Monte. Fíjate, Mateo 5:21, como un ejemplo. Él hablaba de esta manera. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ¿te das cuenta de la autoridad? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto era algo completamente nuevo y distinto. Nadie jamás habló así, ni jamás hablará así. Él estaba hablando de manera autoritativa. Yo os digo, ¿quién puede hablar así? Oísteis antes esto, pero yo os digo. Solamente Dios puede hablar así. Porque Él es el verbo de Dios. Él no necesitaba que ninguna otra autoridad lo respaldara. No tenía que citar a nadie. Él es la autoridad, la verdadera autoridad, la autoridad hecha carne. Y en aquel particular día de reposo, el Señor estaba hablando con esa autoridad y bueno, provocó que alguien que estaba allí en silencio se manifestara. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. No hay tampoco acá lugar para especulaciones. Un hombre, dice, con espíritu inmundo. Lucas, en el pasaje paralelo, en Lucas 4:33 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Estamos hablando de una persona endemoniada, ¿está claro? Tenía una posesión tan grande que ese demonio podía hablar por la boca de la persona que estaba poseyendo. Y es necesario tener bien claro esto, porque cuando hoy te hablaba de las diferentes posiciones, esto no se trata de hablar, de tratar de explicar de manera natural cosas que son sobrenaturales. Este no era un hombre con un problema psiquiátrico, no era un hombre que tenía personalidades múltiples, por ejemplo. Era un hombre que estaba poseído por un demonio, y Lucas dice, por un demonio, un demonio inmundo encima. Flor de demonio tenía. Y evidentemente, ante la palabra, la autoridad, el poder de Cristo, este demonio no se pudo contener. Y dice que dio voces. Cuando dice dar voces, dio voces, está diciendo empezó a los gritos, a los gritos desesperados, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Evidentemente este hombre hasta ese momento no se había manifestado, estaba en silencio. Incluso podemos llegar a pensar de que este hombre podía ser un maestro, porque como dice Pablo en 2 Corintios, los falsos maestros son usados por los demonios, porque dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Podemos pensar que este demonio estaba actuando como un ángel de luz, llevando enseñanzas falsas al resto de la congregación. Pero reconociendo quién era ese que estaba ahí predicando,
escuchando esas palabras de gracia, de sabiduría, de amor, no pudo soportarlo. Jesús predicaba libertad a los cautivos, a los prisioneros, apertura de la cárcel. Los hombres podrían arrepentirse, pero no había clemencia para los demonios. Eso que estaba predicando el Señor Jesús era su condenación. Para ellos la única expectativa es el castigo eterno, el horno de fuego. Y este demonio inmundo no podía soportar la santidad del Señor Jesús, la verdad del Señor Jesús. Y dice que empezó a dar los gritos. ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Que también puede traducirse: ¿por qué te entrometes en nuestros asuntos? Y está hablando en plural. ¿Qué tienes con nosotros? Estaba él solo, pero estaba hablando en plural, porque él estaba sabiendo que Jesús vino a irrumpir contra el reino de las tinieblas. Todos los demonios estaban ahora en peligro. ¿Qué tienes contra nosotros? Has venido a destruirnos. Porque él sabía quién era y sabía que él había venido a destruir las obras del diablo. Y él lo conocía, porque él es un ser creado. Dios, Jesús, lo había creado como ángel. Y él, llegado un determinado momento, se rebeló junto a Satanás y fue echado del cielo a la tierra, fue arrojado, dice en el Apocalipsis 12:9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este demonio lo conocía, sabía quién era. Y estaba aterrado porque pensaba que Jesús había venido a destruirlo, que había llegado el momento de su destrucción. Has venido a destruirnos, a aniquilarnos, a eliminarnos, a ponernos fin. Le aterraba el hecho de ser echado al lago de fuego. Dice que también los demonios creen y tiemblan, así dice Santiago, ¿no? Fíjate que los demonios tienen mayor discernimiento que los ateos, que los intelectuales. Ellos saben quién es Jesús. Creen en Él y tiemblan. Y bueno, su sabiduría, su verdad, su autoridad, su santidad hizo que este demonio se manifestara. Y qué gran contraste, ¿no?, entre las personas que había allí, los hombres, y este demonio. Porque las personas que estaban allí se asombraban, se quedaban pasmados, se quedaban con la boca abierta ante la autoridad y les encantaba escuchar. Pero vamos a ver que muy pocos creyeron. Muy pocos creyeron. Toda esa gente tendrían el mismo destino que este demonio. Sin embargo, el único que chillaba era el demonio. Si los otros hubieran tenido discernimiento, también gritarían así. Porque también les espera el horno de fuego a todos aquellos
que por más que tengan atención, que por más que escuchen, no se someten a su señorío, también deberían chillar como este demonio, gritar, porque el infierno de fuego también los espera. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. El demonio estaba interrumpiendo la exposición de la palabra de Dios. Y el Señor Jesús no iba a discutir con él, ni iba a dejar que él tomara algún tipo de relevancia. Simplemente le dijo: cállate y sal de él. No dijo ninguna oración rara, no hizo ninguna ceremonia, ningún encantamiento. Simplemente con su palabra de autoridad le dijo: cállate y sal de él. Y el demonio no tuvo más alternativa que sujetarse a esa autoridad y salir. ¿Te das cuenta quién es Jesús? ¿Te das cuenta quién es Jesús? ¿Quién es ese hombre que caminaba con los pies sucios por el polvo, por Galilea? Es Dios. Y este demonio reconoció quién era y no pudo resistirse a su autoridad. Y trató de dañar a la persona, porque dice que sacudiéndole con violencia, otra traducción dice que le dio convulsiones a la persona, pero clamando gran voz, o sea, gritando desaforadamente, salió de él. Lucas dice 4:35, y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño, no pudo hacerle daño. Jesús no iba a permitir nada de eso. Salió, tuvo que obedecer y no pudo hacer más daño. Se fue, tuvo que irse. Ese hombre fue sanado instantáneamente, fue liberado, dirían hoy. Ahora no sabemos qué pasó después con este hombre, no se nos cuenta. Nos encantaría pensar que después de semejante liberación siguió al Señor Jesús, creyó en Él, se sometió a su señorío y fue salvo. Porque el Señor Jesús dice que si eso no era así, la situación de este hombre iba a ser peor después. En Mateo 12:43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega le halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de que el hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. Este hombre conoció la misericordia del Señor, la gracia del Señor. ¿Cuál habrá sido su respuesta? No sabemos. Dice que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y todos se asombraron, todos estaban pasmados. Se habían asombrado al escucharlo predicar, hablar, por la autoridad que él tenía, y ahora se quedaban pasmados porque vieron que esa autoridad tenía fundamentos. No eran solo palabras, realmente se comprobaban los hechos. Este hombre tenía verdadera autoridad. Y decían: ¿qué es esto? Nunca hemos visto algo así. Nunca se vio algo así en Israel ni en el mundo. Esta es la autoridad que tenía el Señor Jesús. Hablaba palabras de autoridad y lo confirmaba con hechos formidables. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedecen? Solo con su palabra los espíritus se sometían a él. Nunca se vio algo semejante.
¿Qué te parece vos esto? Imagínate ser testigos de algo así. Esa gente que estaba allí, escucharon al Señor Jesús hablar con semejante autoridad y vieron las cosas que pudo hacer delante de ellos. Verdaderamente esa gente no tenía excusas. Y Capernaum fue una ciudad privilegiada en muchísimos aspectos. El Señor hizo su morada allí. Predicaba todos los días en todos lados y los sábados en las sinagogas. Y hacían grandes milagros, tremendos milagros. ¿Y sabes qué pasó con Capernaum? Muy pocos creyeron, habiendo visto y oído al Señor Jesús. Y Él se lamenta por esta ciudad. En Mateo 11:23 leemos: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Tremendo. Porque una ley del reino es que al que mucho se le da, mucho se le reclama. Estas personas tuvieron un privilegio mucho más grande que cualquier otro. Y dice que el castigo para ellos va a ser peor que el de Sodoma. Y las palabras del Señor se cumplieron a tal punto que Capernaum fue destruida y aún hoy no se sabe con precisión dónde estaba situada. Lo escucharon, lo vieron obrar y muchos de ellos habrán pensado, realmente qué buen maestro que es. ¿Con qué autoridad enseña? Debe ser un gran profeta de Dios. Se ve que es un buen hombre. Qué buenas intenciones que tiene. Se quedaban con la boca abierta al escucharlo predicar. Pero con el asombro no alcanza. No alcanza con estar de acuerdo con lo que él dice. Porque Él es el Rey de Reyes, el soberano Dios. Y la única respuesta ante el soberano Dios es rendirse a su señorío. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué vas a hacer con esta realidad? Él es el Rey. Él es el Rey. Y ante el Rey solo cabe someterse o rebelarse. No hay término medio. Y ahí está la diferencia entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condenación. ¿Quién es Jesús? Te preguntaba al principio. Es el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Capernaum no lo entendió así. La población de Capernaum lo vio como un hombre más. El Señor Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Los demonios tiemblan ante Él. ¿Cómo puede ser que las personas permanezcan impasibles ante el Señor? Que no suceda que vos escuches su palabra cada domingo, pero que tu corazón siga amando el mundo, aferrado a las cosas pasajeras, porque va a llegar el día,
en que vas a estar ante tu Creador. Y ya no habrá otra oportunidad. Hoy es el tiempo de arrepentimiento. Hoy es el tiempo de rendirse ante su señoría. Tenés que tener en claro quién es Él. Él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Todo el universo está bajo su señoría. Que no seas hallado en rebeldía el día que te presentes delante de Él. Amén.